Buenos días. Vamos a empezar con esta serie de vídeos en los que vamos a detallar los parámetros clave del sistema WiMAX fijo y el sistema WiMAX OFDMA, ¿vale? Estas dos modalidades están reflejadas dentro del estándar 816-2004, ¿vale? Y podéis consultar los apartados referidos a la capa física de OFDM y de OFDMA, porque es lo que vamos a ver en estos vídeos. Vamos a empezar viendo los parámetros básicos del WiMAX OFDM. En primer lugar, vamos a ver los parámetros básicos de diseño. El parámetro básico de diseño de un sistema WiMAX OFDM es la frecuencia de muestreo, F sub S. La frecuencia de muestreo es la frecuencia básica del sistema, es la frecuencia a la que se generan las muestras, y esta frecuencia está directamente relacionada con el ancho de banda de la señal. Entonces, el primer ancho de banda que definimos, que es el que se muestra en la figura, es el ancho de banda nominal del canal. Este ancho de banda es el que las autoridades permiten, el ancho de banda en el que las autoridades permiten que transmitamos la señal. Ese ancho de banda se relaciona con la frecuencia de muestreo según esa fórmula, ancho de banda igual a F sub S partido por N, donde N es el factor de sobremuestreo. ¿Por qué lo hacemos así? Si recordáis el teorema de Nyquist, para conseguir reproducir en recepción cualquier tipo de señal, se tenía que dar la condición de que el ancho de banda de transmisión de la señal debía ser menor o igual que la frecuencia de muestreo, ¿vale? Si vemos esta figura, ese ancho de banda nominal que vemos ahí debería ser menor o igual que la frecuencia de muestreo, o sea, estar entre más Fs medios y menos Fs medios. Vale. Ese ancho de banda, como máximo, puede ser, el teorema de Nyquist lo que nos da es el máximo ancho de banda. Como máximo puede ser F sub S. En nuestro sistema no vamos a transmitir el ancho de banda máximo, sino un ancho de banda ligeramente menor que se saca a partir de ese sobremuestreo, ese valor de n que siempre va a ser mayor que 1. La frecuencia de muestreo se calcula entonces según esta fórmula, es la parte entera de n por ancho de banda partido 8000 por 8000. Esto se hace así para que F sub S sea un valor entero en hercios, ¿vale? De esta forma vemos la relación directa entre la frecuencia a la que mostramos la señal y el ancho de banda permitido, ¿vale? Además del ancho de banda nominal, el ancho de banda que las autoridades permiten, tenemos el ancho de banda usado. El ancho de banda usado es realmente el ancho de banda que ocupamos en la señal, porque ese ancho de banda nominal no vamos a ocuparlo por completo, vamos a evitar, digamos, la parte superior y la inferior de la banda para evitar interferir con las bandas adyacentes. De tal forma que el ancho de banda usado va a ser menor que el ancho de banda nominal. Ese ancho de banda usado se calcula entonces como n_just, que es el número de portadoras que usamos en nuestro sistema, por variación de f, que es la separación entre portadoras. Esa separación entre portadoras se calcula como la frecuencia de muestreo partido el número de entradas a la FFT. Recordad que lo que nos daba la separación lo que nos daba el número de portadoras era el número de entradas a la FFT, a la IFFT. Cada una de las entradas era una portadora. Como en mi sistema yo voy a tener portadoras a lo largo de todo el ancho de banda nominal, esa variación entre portadoras será el ancho de banda nominal, no el ancho de banda nominal, sino la frecuencia de muestreo, es decir, todo el ancho de banda máximo, digamos, que podemos transmitir, lo divido por el número de entradas a la FFT. Y eso me da la separación entre portadoras. Esa separación entre portadoras, ¿vale? Nos va a marcar entonces cuántas portadoras tengo en mi sistema.
Con esto lo que vemos claramente es que aunque yo tenga una IFFT con una serie de entradas, no todas las entradas se van a usar para transmitir información. Y podemos diferenciar, como podemos ver en la fórmula de arriba, entre el número de portadoras que uso para transmitir información y portadoras pilotos, que serían las azul oscuro, y portadoras de guarda, que son las de los extremos superior e inferior de la guarda, que dejo libres precisamente para no interferir en los otros canales. Y además, la portadora central, es decir, la que coincide con la portadora de RF, tampoco se usa nunca. Esa es lo que a la que nos referimos como la portadora DC y es la que está pintada de negro, ¿vale? De esta forma vemos la relación entre el número de portadoras totales que tenemos y el número que realmente usamos. Y vemos la relación también con el ancho de banda y la variación de F. Todos estos son los parámetros básicos en frecuencia que vamos a encontrarnos en OFDM. Por otra parte, podemos ver los parámetros en el tiempo. Bueno, antes de pasar a los parámetros en el tiempo, comentar que en el 802.16/2004, en esta primera versión de FDM, lo que se usan son una FFT de 256 portadoras, ¿vale? Y en este estándar se establece que de esas 256 portadoras, 200 son para información y de esas 200 de información, 192 son para datos y 8 son para portadoras piloto. Y el resto son las portadoras de guarda, que se reparten la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda, más la portadora de DC. Además, se especifican distintos anchos de banda de trabajo. Por ejemplo, 1,75, 3,5, 7, 14, 28, todos estos anchos de banda son múltiplos de 1,75. Esto es para una de las asignaciones en una de las bandas. Para diferentes bandas se asignan distintos anchos de banda. Por ejemplo, en esta el ancho de banda base es 1,75, pero hay otra banda en la que es 1,5 y otra banda en la que puede ser 2 MHz. Entonces, para cada ancho de banda básico tenemos un factor de sobremuestreo. En este caso es el 8 séptimos, pero existen otros factores de sobremuestreo que podéis consultar en el estándar. Al aumentar el ancho de banda, va a aumentar la frecuencia de muestreo del sistema y por tanto la separación entre portadoras. Lo importante es que veáis que todos estos parámetros están relacionados y es en el diseño básico donde el estándar, digamos, a partir de cuál es el número de entradas a la IFFT y cuál es la frecuencia de muestreo, surgen todos esos parámetros, ¿vale? Y lo que se ve no en esta versión, sino en las posteriores, es que el parámetro de diseño, digamos, básico es la separación entre portadoras, ¿vale? Por otra parte, tenemos los parámetros en el dominio del tiempo, que están relacionados con los parámetros en el dominio de la frecuencia. Simplemente apuntar que lo que nosotros llamamos en la teoría TS o FDM, en esta figura se llama TB, es decir, es el periodo de símbolo de FDM, el periodo básico de símbolo FDM. Pero sabemos que como a esa señal básica de FDM le añadimos un periodo de guarda, el símbolo final de FDM es lo que llamamos en esta figura TB más TG, es decir, el símbolo básico más el periodo de guarda. En este estándar se establecen 4 periodos de guarda y el periodo de guarda se calcula como un parámetro G, que es la proporción o la parte del periodo de símbolo que asignamos a periodo de guarda, y de esa forma se calcula T sub G como G por T sub B, siendo T sub B el periodo de símbolo FDM. Ese parámetro de proporcionalidad del periodo de guarda puede tomar 4 valores, un cuarto, un octavo, un 16avo y un 32avo. Evidentemente, cuanto mayor sea el periodo de guarda, mejor se comportará el sistema frente a los multitrayectos, pero sin embargo estaremos siendo menos eficientes, estaremos dedicando más potencia a transmitir información redundante, porque en ese periodo de guarda transmitimos el prefijo cíclico, ¿vale? Y por tanto estamos dedicando potencia a transmitir una información que no son datos, y además estaremos dedicando símbolos a
transmitir ese prefijo cíclico, es decir, que hay se reduce tanto la eficiencia de potencia como la eficiencia de símbolos, ¿vale? Por otra parte, en esta gráfica se ve muy bien cómo la frecuencia de muestreo está relacionada con el periodo de símbolos. Si veis, esa separación entre dos muestras, que llamamos 1 partido f sub s, es precisamente el periodo de símbolo o FDM, ese periodo de símbolo básico o FDM. Y esto es lo que hace que el OFDM funcione. Es decir, es lo que hace que el periodo de símbolo FDM sea el periodo clave en el sistema de transmisión. Es un periodo muy grande que está relacionado con la separación entre portadoras, con el 1 partido variación de F, ¿vale? Porque ese 1 partido variación de F es lo que me da el periodo de símbolo y es lo que me permite transmitir una señal de un periodo de símbolo muy grande y por tanto más robusta frente a multitrayectos. Vale. Por otra parte, tenemos los parámetros en cuanto a modulación y a codificación. En cuanto a codificación, los sistemas OFDM utilizan dos tipos de códigos. Utilizan un código de bloques Reed-Solomon, que lo llamamos un código externo, ¿vale? Y que es un único código que se define como un código 255-239 con una capacidad de corrección de 8 bytes. Hablamos en bytes, ¿vale? Cuando nosotros queremos codificar bloques más cortos que un bloque de 255 bytes, porque podemos querer estar transmitiendo menos información, entonces hay que acortar esos bloques. Y para acortar esos bloques, viene muy bien detallado en el estándar, lo que se hace es, en los 239 bits que entran al codificador para que salgan los 255, lo que hacemos es esa parte de bits vacíos, por ejemplo, si queremos hacer un bloque con 10 bits, con 10 bytes, al codificador le meteremos 229 ceros, bytes llenos de ceros, y luego nuestros 10 bytes. Eso entra al codificador y a la salida del codificador se eliminan todos esos bytes que habíamos metido como ceros y nos quedamos solamente con los de información. O sea, esa es la forma de acortar bloques. Y si queremos usar distintas capacidades de corrección de errores, no la capacidad que tiene el bloque grande, sino otra capacidad para los bloques más pequeños, lo que se hace es perforar el código Reed-Solomon, quedándonos solamente con 2 T' bytes, donde T' es el número de bytes que corrige nuestro código acortado. Digamos que ese es el sistema, ese es el proceso para tener flexibilidad y poder transmitir más, o sea, codificar bloques de más o menos bytes, ¿vale? Por otra parte, una vez que se hace la codificación Reed-Solomon, esa secuencia entra al codificador convolucional, que lo llamamos codificador interno. Lo que usamos es un codificador madre de tasa de código 1/2, y ese codificador madre se va a perforar para conseguir códigos 2/3, 3/4 y 5/6, para permitir que en los receptores podamos decodificar en todos los receptores con el mismo decodificador, ¿vale? Porque el decodificador va a ser 1, el de 1/2, y luego, en función del código que utilicemos, lo perforaremos. Y las modulaciones utilizadas son la modulación BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM. Entonces, en función de esas modulaciones y esos códigos, lo que establece el estándar es una tabla donde nos dice qué códigos utilizar con qué modulaciones, que es la siguiente tabla que tenéis aquí, y lo que os propongo es el ejercicio de ver cómo a partir del código de bloques inicial, que sería la segunda columna, vais a obtener el tamaño del código de bloques final y la tasa de código total a base de aplicar el código Reed-Solomon y el código convolucional según se establece en el estándar. Entonces es un buen ejercicio el hacer el cálculo de cómo sale de dónde sale esa tasa de codificación total y de dónde sale ese bloque de código, ese tamaño de bloque final, ¿vale? Como observáis, salvo para BPSK,
lo que establece el estándar son dos codificaciones convolucionales, dos tipos de codificaciones convolucionales a usar para cada modulación, ¿de acuerdo? Vale, otro detalle es el tamaño, la comparación entre este estándar y la versión justo anterior. Las mejoras que introduce es que la transformada de Fourier se hace con 256 entradas en vez de 64, o sea, hay una mejora en el tamaño de esa transformada de Fourier. Permite varios anchos de banda, especificando distintas frecuencias de muestreo en función de el ancho de banda y los valores n que relacionan la frecuencia de muestreo con el ancho de banda. Soporta la transmisión de información a múltiples usuarios dentro de una trama de transmisión y además permite que la modulación varíe a lo largo del tiempo en función de las características del canal, de cómo esté el canal para ese usuario dentro de la misma trama, ¿vale? O sea, dentro de una única trama yo puedo estar en distintos momentos transmitiendo con distintas modulaciones. Es una modulación adaptativa. Y además proporciona 4 tiempos de guarda, como ya hemos visto, y el primer estándar proporcionaba solo 2. Simplemente esto es para ver, para observar cómo el estándar va evolucionando. Y por último, la última parte, sería ver digamos, la otra novedad de este estándar, que es la subcanalización, ¿vale? Entonces, la subcanalización, ¿en qué consiste y por qué surge? Tenéis que daros cuenta que el primer estándar WiMAX es un estándar WiMAX fijo, o sea, pensado para redes fijas y, por tanto, pensado para usuarios que tienen una antena muy direccional, que apunta a la estación base. Cuando se plantea el WiMAX para uso nómada, el usuario ya no va a tener una antena muy direccional, sino una antena mucho más pequeña que va a ser unidireccional y por tanto va a sacar, digamos, menos PIRE de la estación transmisora. Entonces, ¿cómo podemos compensar esta pérdida de potencia debida a la disminución en la ganancia de la antena? Pues una forma de compensarlo, es decir, en vez de transmitir cada usuario en todas las portadoras, vamos a hacer que el usuario transmita en solamente un grupo de portadoras. Con eso lo que se consigue es que la densidad de potencia aumenta por portadora, porque tenemos menos portadoras entre las que repartir la potencia. Entonces, para hacer esto, lo que se crea es la subcanalización. Y para llevar a cabo la subcanalización, porque hay que asegurar y hay que mantener que las frecuencias están dispersas por la banda. Entonces lo que se hace es crear 4 regiones, como vemos en la figura, 4 regiones de portadoras que son adyacentes. Y los canales, los subcanales, se crean asignando a cada subcanal portadoras de todas las regiones, de tal forma que así aseguramos que hay dispersión de portadoras en toda la banda para cada subcanal. ¿Qué ocurre? Que cuantos más subcanales yo produzca, tendré menos portadoras por subcanal y por tanto menos portadoras que caen dentro de la misma región. Y al contrario, cuanto menos subcanales tenga, tendré más portadoras por subcanal y por tanto más portadoras que caen dentro de la misma región. Por ejemplo, si tengo 192 portadoras de datos y hago 4 subcanales, eso me lleva a 48 portadoras por subcanal. Con 48 portadoras con subcanal, como están distribuidas en 4 regiones, voy a tener 12 portadoras adyacentes, 12 portadoras dentro de la misma región. Sin embargo, si yo tengo 16 subcanales para 192 canales de datos, con 16 subcanales tengo 12 portadoras por subcanal. Y con esas 12 portadoras por subcanal, divididas en 4 regiones, me quedan 3 portadoras adyacentes por cada región. ¿Vale? La subcanalización es una característica importante porque no solo permite ese aumento de la densidad de potencia en el usuario, sino que nos permite a nivel infraestructura hacer una distribución, digamos, de subcanales a los usuarios que nos permiten optimizar el sistema, optimizar, digamos, la planificación del sistema. Por ejemplo, se definen un uso
de las portadoras total cuando el usuario usa todas las portadoras o parcial cuando solamente usa unas cuantas, es decir, hay subcanalización, y una de las formas, digamos, de mejorar la planificación es, por ejemplo, dentro de lo que es el núcleo de la célula, usar un uso total de todas las portadoras, porque ahí va a haber menos probabilidad de interferencia. Sin embargo, cuando estamos, digamos, en la frontera de la célula, en la parte exterior, usar una subcanalización para que los usuarios usen subcanales parciales y hacer esa segmentación, esa distribución de esos subcanales de tal forma que no haya regiones adyacentes que usen el mismo número de subcanales, ¿vale? Bueno, con esto acaba el primer vídeo donde hemos visto los parámetros básicos. Continuaremos en el siguiente.